Muy buenos días a todos, espero que se encuentren muy bien. Lamentablemente entre ayer a la noche y hoy a la madrugada se estuvo hablando mucho sobre el sismo que hubo en Turquía y en Siria, que dejó muchos muertos y obviamente, bueno, gente desaparecida, gente herida, y seguramente el número del cual actualmente están hablando va a aumentar considerablemente debido a que es una catástrofe bastante complicada. Al ser una catástrofe suelen aumentar las víctimas a medida que va pasando el tiempo. Me pareció súper interesante, para algunos será interesante, a mí me resulta muy interesante, para otros no tanto, pero me pareció interesante tratar este tema para que entendamos un poquito qué es lo que está pasando, ¿sí? Primero partimos de la base. Para poder explicar qué son los sismos, tenemos que explicar qué es una placa tectónica, ¿no? Las placas tectónicas son como bloques que están sobre la litosfera, que la litosfera sería parte del manto superior, parte de la corteza terrestre. Y esas placas tectónicas pueden ser oceánicas, ¿sí? Es decir, que están debajo del océano, o continentales. Bien. ¿Qué es lo que hace mover a esas placas tectónicas? Justamente lo que hace mover las placas tectónicas es, están como flotando, entre comillas, en la astenosfera, que sería también otra capa del interior de nuestra Tierra. Entonces, ¿qué sucede? Yo les tengo, típica profe, unas plaquitas para mostrarles. No sé si se llega a ver muy bien, pero le pongo onda. Y acá podemos ver que hay como unas corrientes, ¿sí? Y esas corrientes se llaman corrientes de convección, que son, la astenosfera ya de por sí es como si fuera una capa tipo plástica, viscosa, ¿sí? Donde hay mucha temperatura, altísimas temperaturas, y estas corrientes de convección hacen que justamente se desplacen estos bloques que se llaman placas, ¿sí? No sé si ahí se llega a ver. Entonces, ¿qué pasa? Hay distintas zonas en el planeta donde, por un lado, las placas se separan, y si en un lado se separan, como todo el planeta es como un sistema, en otras partes chocan. Bien, acá tengo otra plaquita donde les muestro brevemente las placas, ¿sí? Lo que están pintados en distintos colores son las distintas placas. Traslúcido, es decir, por atrás, se ve, en este caso sería América, no llega hasta la parte de Turquía, ¿sí? Porque llega hasta la parte de la placa de la placa africana y demás, no llega hasta Turquía, pero ahora vamos a hablar en un ratito sobre eso. Pero quiero hablarles fundamentalmente, no sé si llegan a ver que hay zonas donde se separan, ¿sí? Eso se llaman bordes divergentes, y zonas donde se chocan estas distintas placas, ¿sí? Que son bordes convergentes. También hay zonas donde se desplazan hacia un costado, y estos se denominan, está desenfocado, se denominan bordes transformantes. Entonces, bordes transformantes son las que se desplazan hacia los costados. Cuando chocan dos placas, en este caso una oceánica y una continental, se denominan bordes convergentes cuando chocan, y bordes divergentes cuando se separan. ¿Bien? Esos son los distintos términos. Y esto está distribuido por todo el planeta. En todo el planeta hay distintas placas tectónicas, ¿sí? En este caso, yo voy a hablar puntualmente en un ratito sobre las placas que están implicadas en lo que sucedió en Turquía, que son las placas de Anatolia y las placas de Arabia, ¿sí? Que es donde están chocando, es decir, que es un borde convergente, ¿sí? ¿Qué pasa con esto? Cuando hay un choque, hay actividad sísmica, y hoy por hoy es una de las zonas más activas del planeta. Bien, pero bueno, vamos por partes. Yo les había dicho que las placas pueden separarse o pueden chocar, ¿sí? Cuando chocan, puede ser que esto suceda... ¡Ay, mis pelos! Puede ser que esto suceda con dos placas continentales, ¿sí? Con dos placas oceánicas, o con una placa continental y una placa oceánica. En el caso de la cordillera de los Andes, es decir, nuestra cordillera de los Andes, lo que pasa, lo que está sucediendo, por eso hay mucha actividad sísmica y volcánica en la zona de Chile, Mendoza, Salta, Jujuy y demás,
es lo siguiente, es una placa oceánica, ¿sí?, que se está metiendo por debajo de una placa continental que sería la americana en este caso. Placa de Nazca es la oceánica a la altura de Chile y placa continental que sería la placa sudamericana en este caso. Y ahí se produce una subducción. ¿Qué es una subducción? Es cuando se mete por debajo, la placa oceánica se mete por debajo de la placa continental. Por eso, en este punto quiero detenerme también, crece cada vez más la cordillera de los Andes, puntualmente la Aconcagua, y hay mucha actividad sísmica y volcánica en esa zona. ¿Por qué? Porque la placa oceánica se está metiendo por debajo, como les decía, de la placa continental, haciendo que ascienda, y de esa forma asciende la placa continental, obviamente. Y eso es lo que pasa en la cordillera de los Andes. Esto es un choque, es decir, un borde convergente entre una placa oceánica y una placa continental. Por eso el Aconcagua sigue creciendo constantemente, está en movimiento. Lo mismo sucede con el Himalaya, ¿sí? Con el Everest puntualmente, que es el monte, o sea, la montaña más alta del planeta, el techo del mundo, el techo del planeta, es la cadena del Himalaya. El techo sería el Everest, porque es lo más alto, con casi 10.000 metros de altura sobre el nivel del mar. ¿Y qué es lo que está pasando? Muchos años, millones de años, obviamente se tardó, pero lo que es la placa india, ¿sí?, índica, se está metiendo por debajo, esto fue hace muchos años, ¿no?, millones de años, se está metiendo por debajo, haciendo subducción también, y eso lo que hace es que asciendan o siga aumentando su altura el Himalaya en general, la cadena del Himalaya en general, el Everest en particular. Bien, acá se ve la evolución, ¿sí?, más de 71 millones de años, fue metiéndose poco a poco, y hoy por hoy está, o sea, sigue ejerciendo presión por debajo de la placa asiática, y eso es lo que está haciendo también que en la zona del Tíbet y demás haya sismos y aumente la altura del Everest y de toda la cadena del Himalaya. Bien, dicho esto, vamos con Turquía. En el caso de Turquía, lo que está sucediendo, hay como un convito de distintas placas en la zona, pero puntualmente es la placa de Anatolia con la placa arábica, ¿no?, o de Arabia, que se están como chocando y justamente se están metiendo unas hacia otras. Incluso hay como distintas direcciones que toma, en ese caso, las distintas placas involucradas, y eso obviamente hace que haya mucha actividad sísmica y que sucedan las catástrofes que están sucediendo. Este es el caso de dos placas continentales que están chocando, ¿sí? Una se mete por debajo, o sea, no sería tanto por debajo, sino que cuando se chocan hacen esto. Y es ahí donde se producen los grandes sismos, es ahí donde existen estas catástrofes. ¿Por qué? Porque las ciudades, los hombres insistimos la humanidad insiste en desafiar a la naturaleza y que a todos nos importe nada, y emplazamos grandes ciudades en zonas no aptas para la vida humana. ¿Por qué? Porque justamente sucede esto. Puede suceder cada 30 años, como está sucediendo en este caso, donde el más grave fue entre el año 1995 y el 99, más o menos, en Turquía. Fue uno de los más graves, de las catástrofes más graves relacionadas a este tema, los sismos. Pero insistimos en ubicarnos en zonas que son muy peligrosas, que suceden cada tanto, que no están activas todo el tiempo, pero realmente insistimos, y es ahí donde desafiamos constantemente a la naturaleza. Así que no es que la naturaleza es cruel, no es que la naturaleza tiene la culpa de todo, sino que la naturaleza se expresa, lleva a cabo los fenómenos naturales, normales, de los ciclos naturales de nuestra Tierra, y nosotros tomamos malas decisiones. ¿Cuál es la diferencia entre un fenómeno natural y una catástrofe o un desastre natural? Que los fenómenos ocurren constantemente, ¿sí? Es la naturaleza que se expresa naturalmente, justo, o sea, valga la redundancia, pero es así, y se convierte en desastre cuando impacta en las sociedades.
¿sí? Puede llegar a haber un sismo en el medio de, el Pacífico y no genere ningún tipo de catástrofe. ¿Por qué? Porque no hay gente quizás en las cercanías. Pero cuando esto sucede en zonas donde hay vidas, donde hay pérdidas materiales y humanas, se convierte en desastre natural, catástrofe y demás, según la magnitud, ¿sí? Esta sería la diferencia entre catástrofe, desastre, etc. Así que nada, espero que les haya servido esto que les mostré. Tenía ganas, como una apasionada de la geología, tenía ganas de contarles muy brevemente y para que se entienda, no iba a caer en el tecnicismo, pero espero que les resulte interesante. Es esto lo que está sucediendo, son muchas placas que están chocando en la zona, en la región, y eso hace que obviamente esto impacte en la sociedad y haya pérdidas, grandes pérdidas materiales y de vidas humanas. Así que les mando un beso, espero que les haya servido, que haya sido de su interés. Se me hizo un poco largo. Chao, gracias por escuchar.